Le damos la bienvenida a la maestra Olga Raquel Valerio Torres. Ella va a dar un tema que se llama Cuestiones éticas del trabajo psicoterapéutico. Ella es licenciada en Psicología, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, maestría en Psicología Clínica, Salud Mental Pública y Salud Mental Ocupacional, UAM. Catedrática en la UAM desde 1994, Facultad de Psicología, Escuela de Estudios Superiores de Jojutla, Escuela de Estudios Superiores de Jicarero, Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, Facultad de Enfermería, comentarista invitada en radio y televisión local desde 1994, Radio La Señal 152 Jojutla, Cadena Sur Multimedios Jojutla desde 2006, conferencista en temas de desarrollo humano y laboral, subdirectora del Instituto Profesional de la Región Sur del 2004 al 2012, consejera técnica de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, consejera universitaria de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, psicóloga clínica desde 1995. Pues bienvenida, maestra Olga Raquel, este es su tiempo para que pueda dar su ponencia. Bienvenida, maestra. Ya dimos Gracias, ya estoy aquí. Ya hablamos sobre su currículum, tenemos un poquito de fallas, pero ya estamos aquí. Bienvenida y es tu tiempo. Ok, muchísimas gracias. Quiero empezar agradeciendo la amable invitación que me hizo Toñita para estar con todos ustedes y por supuesto también la libertad con la que pude elegir el tema para poder celebrar este día tan especial de que pues todos los psicólogos estamos como muy pendientes de poder celebrar. Así es que si me hacen favor de poner las diapositivas, ¿será posible? Claro que sí, maestra, en un momento. Sí, muchas gracias. Vamos a empezar con este tema que a mí me pareció pues muy importante porque pues nos habla precisamente de una de las cosas que a lo mejor a propósito del tema que ustedes pusieron, que fue miedos y solvencias, pues a lo mejor es una de las cosas que de pronto nos da miedo hablar sobre la ética. ¿Qué es ético y qué falta a la ética dentro del trabajo psicoterapéutico? Es un tema interesante porque de pronto como es un espacio tan cerrado y solo de 2 personas o tal vez un poco más, cuando se trata de un proceso terapéutico de pareja o de familia, pues se queda en la intimidad de lo que pasa entre el terapeuta y el paciente o los pacientes. Entonces, por eso es tan importante hablar sobre estas cuestiones éticas. Por supuesto que lo trabajamos en la escuela durante la formación profesional. Sin embargo, estas cuestiones éticas en el trabajo psicoterapéutico ya las vamos entendiendo cuando nos dedicamos a trabajar en esto. Yo recuerdo mucho al doctor Alejandro Chao Barona, en Gloria esté, que nos comentaba precisamente sobre estas cuestiones éticas, ¿no? Y nos decía, si se van a dedicar a la clínica, si van a atender pacientes, si van a abrir procesos terapéuticos, entonces tengan por seguro que van a haber de todo y que ustedes no pueden poner en su letrerito de afuera, ok, consultorio psicológico, pero no atiendo esto, no atiendo lo otro, no atiendo aquello. O sea, tienen que entender que va a llegar de todo. Y efectivamente así es, ¿no? Por supuesto, hay cosas que vamos a poder derivar y ahorita lo vamos a ver a lo largo de la conferencia. Sin embargo, el tema es como, más bien la invitación que nos hacía el doctor Alejandro era
a pensar un poco en que había que estar preparados porque efectivamente, incluso uno nunca sabe cuándo un asunto que nos llegue al consultorio va a derivar en un asunto jurídico. Y entonces hay que estar muy listos para poder entrarle a esos temas. O a veces incluso el paciente llega con la intención de volver el proceso terapéutico un asunto jurídico y no nos lo dice, sino hasta pasado el tiempo nos dice, me podrá dar un papelito donde diga que yo venga y que estoy afectado por tal o cual cosa, pero no nos lo dijo de entrada. Entonces, ¿cuál es la postura ética en esas situaciones, no? Todas estas cuestiones vamos a irlas revisando a lo largo de la conferencia. Vamos a empezar con esta diapositiva, la siguiente, por favor, en la que hablamos sobre precisamente una de las cuestiones fundamentales de la ética en el trabajo psicoterapéutico, que tiene que ver con la relación terapeuta-paciente. Freud escribió muchísimo sobre este particular, porque en el avance de sus investigaciones en relación con el psicoanálisis, se dio cuenta de algo muy interesante, a lo cual le puso el nombre de transferencia, y que seguramente pues todos hemos escuchado y todos hemos leído sobre eso, ¿no? ¿Qué es la transferencia? Es, decía Freud, ese depositar de los pacientes hacia su terapeuta sobre sus emociones más primarias, es decir, las que teníamos originalmente hacia nuestros padres y que proyectamos en el terapeuta. Decía Freud, hay que tener cuidado porque entonces lo que el paciente siente hacia el terapeuta no es en realidad hacia él, sino hacia sus figuras paternas, hacia su figura materna. Entonces dice, lo que hay que hacer es potencializar eso para poder ayudarle al paciente. Sin embargo, no hay que aprovecharse de eso, ¿no? Y entonces, a mí siempre me ha parecido que esa es la postura ética más importante de todas. Si respetamos esta, todas las demás son más fáciles de sobrellevar. Entonces, en la relación terapeuta-paciente, vemos un sinfín de gamas de situaciones que se presentan, las cuales adquieren características particulares y constituyen la base del ejercicio profesional. Es decir, sobre la transferencia se basa todos los procesos psicoterapéuticos, llámense psicoanálisis, conductismo, gestalt, la corriente que sea, la transferencia está. Incluso está en algunos procesos que no son meramente psicoterapéuticos. Por ejemplo, en la relación médico-paciente, sí les ha pasado de repente que llegan al consultorio y solo de estar en la sala de espera, ya hasta se sienten un poco mejor, porque le tienen confianza a ese médico. Eso es la transferencia positiva, obviamente, ¿no? Pero también hay que tener mucho cuidado porque hay transferencia negativa, que es cuando el paciente se enoja contigo, que es cuando al paciente se le olvida pagarte, que es cuando el paciente llega tarde o cuando cancela la sesión, ¿no? Todos esos son comportamientos que tienen que ver con la transferencia negativa. Y entonces todos estos procesos que Freud llamaba resistencias, todos ellos van a hacer que se vayan interpretando a lo largo de la terapia para irle ayudando al paciente a descubrir el nódulo de su neurosis, decía Freud. Por eso entonces, el primer concepto básico de la ética en el tratamiento es precisamente entender que la transferencia se da en esto y tiene que ver con la cura misma del paciente.
Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Dice Angélica Rivera, ¿cómo solucionar este tipo de transferencia? Es que no es un problema, no es un problema, es una situación que se va a presentar siempre en el proceso terapéutico. Y entonces, por lo menos en el proceso psicoanalítico, lo que hay que hacer es interpretar la transferencia, ¿sí? Señalar, puntualizar, interpretar. Hay muchas maneras de abordar la transferencia, pero sí hay que hablarla, ¿no? Por ejemplo, decía Freud, la primer manera de evitar la resistencia al tratamiento es decirle desde la primera sesión, es decir, desde el encuadre, que si llega a faltar a la sesión de igual manera se tiene que pagar porque es un espacio que ya está dispuesto para él, es decir, en el tiempo en que usted está citado aquí, yo no atiendo a nadie más que a usted. Así es que es importante que usted esté seguro de que el día que tenemos nuestra sesión, usted puede venir. De esa manera, dice Freud, evitamos la resistencia a dejar de ir al tratamiento, ¿ok? Sí nos pasa, ¿no? Que de repente tenemos citado al paciente y no llega. Pero es justamente cuando estamos atendiendo alguna situación interesante, cuando curiosamente el paciente se le atraviesa algo, ¿no? Y no puede ir. Les comparto aquí, por ejemplo, alguna situación muy personal que a mí me pasó en algún proceso psicoterapéutico que yo llevé en mi propio análisis hace muchos años con el doctor Miguel Matraj, que fue mi analista por espacio de 3 o 4 años más o menos, allá en mi juventud por los 20. Recuerdo que tenía un dolor espantoso así, pero un dolor abdominal espantoso, que no podía yo ni siquiera caminar. Y entonces tenía que llegar a Cuernavaca, ¿no? A su consultorio que estaba atrás del Seguro Social en Cuernavaca. Entonces dije, no puedo ni caminar, no puedo ni subir al autobús, o sea, no puedo ir. Entonces le hablé como 2 horas antes y le dije que estoy muy mal, o sea, me duele bastante, no puedo ir. Y entonces me dijo, la espero en sesión. Y entonces yo dije, ¿cómo es posible? O sea, le estoy explicando que me siento mal, que me duele, o sea, entonces yo muy entre enojada y adolorida, pues como pude me subí al camión y llegué, ¿no? Me seguía doliendo bastante. A media sesión se me quitó el dolor. Y entendí ese dolor con qué dolor emocional tenía que ver. Y ahí entendí, en mi propio proceso entendí cómo se resuelven esas situaciones, ¿no? Entonces es muy interesante verlo en tu propio proceso terapéutico. Entonces no es un problema, es algo que se tiene que abordar. Y la manera en que el doctor lo hizo en esa ocasión conmigo, pues fue diciéndome, la espero en la sesión, así como, no tiene permiso para faltar, tiene que venir. Justo por eso, ¿no? Entonces, aquí les puse esta nota donde pusimos que el consultante expone su intimidad y el terapeuta hace uso de su persona, nosotros hacemos uso de nuestra persona como principal instrumento de trabajo, aun cuando los distintos enfoques terapéuticos pueden conceptualizar y utilizar de diferentes formas el vínculo, es decir, esto que yo les estoy hablando de la transferencia, lo que es común es justamente el papel que ocupa la relación terapéutica en la práctica profesional. Y de hecho, la investigación empírica nos ha mostrado que, independientemente de la teoría o técnica terapéutica, la calidad de esta relación se asocia a los resultados de la terapia. Y ahí tenemos varios autores que nos hablan de esta situación. ¿Por qué el proceso terapéutico está tan centrado en la relación transferencial, si lo hablamos desde el punto de vista del psicoanálisis? Entonces, cuidar esa relación es muy importante.
y ahorita vamos a ver algunos detalles de ella. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor, Julio. Bien, aquí hablando precisamente de Sigmund Freud, del cual su nombre completo es Sigismund Stolmo Freud. Stolmo es como Salomón, como una variante de Salomón, por su ascendencia judía, por supuesto. Después el Sigismundo lo redujo y ya nada más lo conocemos como Sigmund Freud, porque Shlomo nunca lo ocupó, no fue un nombre, es un segundo nombre que no ocupó. Sigmund Freud entonces hablaba de que para poder trabajar esta transferencia era importante disponer de un consultorio que contara con diferentes cosas para poder hacer que el proceso terapéutico fuera más fácil tanto para el analista como para el analizante. Y ahí tenemos una fotografía de su último consultorio en Londres, donde se tuvo que exiliar después de la guerra, porque, bueno, pues ya sabemos que Sigmund Freud fue perseguido por los nazis, sus libros fueron quemados en las plazas alemanas, y entonces tuvo que huir, le dieron un salvoconducto, tuvo que huir y fue a Londres, donde volvió a poner su consultorio y donde finalmente fallece a los 83 años. Bien, vamos a ver la siguiente diapositiva. Dice, ¿puede haber la posibilidad de que no se desarrolle la transferencia? Sí, siempre se desarrolla la transferencia. Freud decía que en el caso de los pacientes psicóticos no se desarrollaba y que por eso el tratamiento psicoterapéutico, psicoanalítico con los pacientes psicóticos no era posible. Eso es lo que nos dice él, ¿no? Sin embargo, después Lacan dice, claro que la transferencia es posible también con el paciente psicótico, por lo que abre esa posibilidad, ¿no? Freud decía que no, que era un tratamiento exclusivamente para neuróticos, pero después Lacan lo abre para los psicóticos y Melanie Klein, Anna Freud lo abre para los niños, ¿no? Porque ahí también dice él que para los niños o para las personas muy mayores no es posible y da sus razones de por qué. Bueno, aquí tenemos varios escritos de Freud que hablan precisamente sobre el tema que les acabo de compartir, ¿no? O sea, si ustedes están interesados en saber sobre estos temas, tomen nota. Estos son los libros que hablan sobre cuestiones éticas en el tratamiento terapéutico. ¿Ah? Tenemos ahí, fíjense, empieza a escribir sobre esto desde el inicio del psicoanálisis, ¿no? El primer escrito que tenemos sobre el psicoanálisis es, por supuesto, la interpretación de los sueños, que escribe de 1890 a 1900, tarda ahí 10 años en escribirlo. Bueno, lo termina un poquito antes, ¿no? Pero lo publica hasta 1900 para empezar con el siglo. Y entonces tenemos los primeros escritos sobre las cuestiones éticas en estos documentos. Fíjense, en 1904 ya podemos encontrar cuestiones técnicas y teóricas sobre la ética en el libro que se llama Sobre psicoterapia. Todo esto lo encuentran en las obras completas de Freud. En 1905 escribe Psicoterapia, Tratamiento por el Espíritu. Ahí también podemos encontrar sobre esto. 4 años después, en 1909, en las 5 conferencias de la Universidad de Clark, ahí encontramos en la última conferencia sobre la transferencia. Y en 1910, en México estábamos en plena Revolución Mexicana, Freud está escribiendo El porvenir de la psicoterapia psicoanalítica. Ese es un punto muy interesante. En 1912 habla francamente sobre la dinámica de la transferencia. Ese es un libro maravilloso para leer lo que acabo de decir.
La dinámica de la transferencia, escrita en 1912. Un libro súper especial para esto es Consejos al médico en el tratamiento psicoanalítico, que también escribió en 1912. La iniciación del tratamiento en 1913 también es un libro sin el cual no podríamos entender qué pasa con el tema de la transferencia. Y después vuelve a escribir abiertamente sobre la transferencia en este libro maravilloso que se llama Observaciones sobre el amor de transferencia en 1914. El amor de transferencia, ¿eh? Ya no solamente está hablando sobre transferencia, sino sobre el amor de transferencia. Es decir, ¿el paciente se enamora? Sí, ¿no? Independientemente de cómo sea uno. Ajá. Ahí les quiero compartir una anécdota de una paciente que me derivan hace, pues yo creo que más, sí, hace 30 años exactamente, ¿no? De mis primeros pacientes. Me lo deriva un maestro que era director de una escuela en la que yo trabajaba, en la que yo empecé a trabajar dando clases a nivel preparatoria. Entonces era un señor ya como de unos 50 años, pues ya como una persona de 50 años, ¿no? Hace 30. Entonces imagínense que pues el señor era muy inteligente, pero no digamos que muy agraciado físicamente. Me deriva a la alumna porque le va a contar sus problemas, ¿no? Pero el maestro siente que la chica se está enamorando de él. Y entonces me la deriva porque dice, que yo ya no la puedo seguir escuchando porque creo que está malinterpretando las cosas y yo no puedo en eso, entonces se la derivo para que usted hable con ella, ¿no? Estaba entrando en amor de transferencia. Cuando la paciente es derivada conmigo, efectivamente me habla de lo maravilloso que es el maestro, de lo guapo que es el maestro, de lo atento, de lo lindo, de lo hermoso, de lo sabio que es este maestro. Y muchos años después me la encuentro, como 10 años después me la encuentro, y el comentario que me hace es, maestra, ¿se acuerda de cómo yo veía al maestro tal? Y le dije, sí, me acuerdo. Me dice, apenas lo vi y dije, ¿pero qué le vi? Eso tiene que ver precisamente con el amor de transferencia. Una vez que pasó el proceso, se acaba ese amor que es artificial y ves a la persona como en realidad es, ¿no? Entonces, el amor de transferencia está, es decir, no solamente es una relación de confianza con el terapeuta, sino que es una relación francamente amorosa con el terapeuta, ¿ok? De la cual dice Freud, e insiste mucho, no se puede aprovechar el terapeuta. ¿Ah? Y lo insiste mucho, precisamente en este texto de amor de transferencia, ¿no? El paciente se va a enamorar, pero el terapeuta no puede aprovecharse de esa situación. La transferencia negativa es para preocuparse, claro, porque así como llega la transferencia positiva, también llega la transferencia negativa, ¿no? Y entonces, si tú te dedicaste a recolectar todos los regalos, elogios, piropos que se te dieron en la transferencia positiva, pues entonces prepárate a recibir también los embates de la transferencia negativa. Por eso no hay que recibir nada de lo que venga de la transferencia positiva. Es decir, el paciente puede llegar con un ramo de flores, ¿se los recibo? ¿Cuál es la postura ética? No, no se las recibes, ¿sí? Porque no es tu novio, no es tu pretendiente, ¿no? O me dice, ay, psicóloga, qué guapa es usted, ¿no? Ay, muchas gracias. No, es parte de esta transferencia positiva de lo que él veía en su mamá, que ahora pone en ti, de lo que él veía en su papá y ahora pone en ti. ¿Ah? Porque si no, cuando llegue la transferencia negativa y te diga, pues la verdad, yo siempre la veo de mal humor, ¿eh?
Es que no es a ti, es a sus figuras parentales y eso hay que interpretarlo. Por eso hay que leer todos estos libros. Me di a la tarea, agarré mis libros de Freud, los 3 tomos que yo tengo de Biblioteca Nueva, y me puse a sacar todos los textos que yo he leído sobre estas cuestiones y se los comparto, ¿no? Entonces, está la otra, Una dificultad del psicoanálisis, que escribe en 1917 y que precisamente habla sobre las cuestiones éticas del tratamiento psicoterapéutico. La siguiente, por favor. Como ustedes pueden ver, hay muchos escritos de Freud sobre este punto, ¿ok? En la otra diapositiva tenemos escrito en 1918, Los caminos de la terapia psicoanalítica. Tenemos también sobre la enseñanza del psicoanálisis en la universidad. Fíjense, el psicoanálisis llegó con tal fuerza que se empezó a enseñar en las universidades. Apenas a 8 años de creado, 18 años de creado, Freud habla sobre esto, ¿no? Porque ya muchos maestros metían estos textos en sus lecturas, en sus tratamientos, y entonces Freud habla sobre esto. En el libro Esquema de Psicoanálisis, escrito en 1923, hay una recopilación muy interesante de textos sobre la ética del tratamiento. Y luego tenemos en Psicoanálisis Profano, que también se llama Psicoanálisis y Medicina, escrito en 1926, sobre todos estos detalles que les estoy hablando de el proceso ético que debemos observar. Bueno, y luego está el libro Nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis. Son muchas lecciones introductorias. Yo les recomiendo el que se llama Aclaraciones, Aplicaciones y Observaciones. Y este texto está escrito en 1932, ya casi en la posteridad de los años de Freud. Escribe con toda lucidez, con toda claridad, con toda genialidad este libro. Y luego tenemos Análisis terminable e interminable, escrito en 1937, ya muy cercano a la muerte de Freud. También tenemos Construcciones en psicoanálisis y algunas lecciones elementales de psicoanálisis escritas en 1938. Todos estos escritos, chicos, colegas, son de importancia fundamental para poder entender qué pasa con la ética dentro del tratamiento terapéutico, ¿no? Independientemente de la postura en la que nosotros nos encontremos, es importante, pues, poder revisar estos textos. Bien, la siguiente diapositiva, por favor. Les voy a abrir, de la triada ética del psicoterapeuta. Si pudiéramos sintetizar todos estos libros de los que les acabo de hablar, que fueron más de 20, ustedes se dieron cuenta, podríamos decir que hay una triada ética que el psicoterapeuta no debe perder de vista. La primera tiene que ver con llevar un proceso psicoterapéutico propio. Es decir, no puede haber psicoterapeuta sin su propio análisis, sin su propio espacio para hablar de sus propias cosas, y ahorita lo vamos a ver por qué. El segundo pie de esta triada es que necesariamente debemos supervisar nuestros casos clínicos. No sabemos todo, ni podemos todo, pero siempre habrá alguien con más experiencia que nos pueda ayudar en un caso clínico que se nos vea complicado, o que no entendamos algo, o que no podamos ver algo, o que sintamos algo por eso, ¿no? Entonces, hay que supervisar nuestros casos clínicos. Y la tercera es
la lectura en grupo. Una vez que hemos salido de la escuela, hay que seguir reuniéndonos con personas para leer, para compartir experiencias, lecturas que nos ayuden a mantenernos actualizados siempre. Eso es muy importante. Si nos falta una de estas tres, esta cuestión ética se viene abajo. Es decir, las tres tienen que estar todo el tiempo presentes. Yo he conocido de psicólogos que nunca han estado en tratamiento, ¿no? Que nunca han tenido un proceso terapéutico. Entonces me pregunto un poco cómo están haciendo el trabajo, porque pues es bien difícil, ¿no? El trabajo que hacemos es súper complicado. La siguiente, por favor, la siguiente diapositiva, precisamente para hablar sobre este proceso psicoterapéutico propio, ¿ok? Ahí les puse esta foto de Remedios Varo, que se llama Mujer saliendo del psicoanalista. Ahí vemos, ¿no? Cómo esta mujer va dejando ahí una parte de sí misma en ese claro de agua que tiene que ver con las lágrimas vertidas en el proceso terapéutico, que tiene que ver con irse quitando esas capas como de cebolla en las que me voy descubriendo en el centro quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, que finalmente es el nódulo del proceso terapéutico. Entonces, ¿por qué nosotros como terapeutas tendríamos que tener nuestro propio proceso terapéutico? A ver, hay varias razones. La primera es porque yo soy un ser humano como todos los demás. No soy extraterrestre, no tengo una estructura de personalidad diferente a la de los otros seres humanos. Soy igualita que todos los otros. También tengo un yo, un ello, un super yo. También me enojo, también lloro, también me enamoro, también me entusiasmo, también me omnibulo. O sea, yo funciono igual que todos los demás. Entonces, paso por las mismas vicisitudes que todos los otros seres humanos. Entonces, tendría que tener un propio proceso terapéutico para entender mis propias complicaciones como ser humano. Y entonces, acuérdense de lo que vimos al principio, ¿no? De esto de uno utiliza su propia persona para, ¿okay? Y entre mejor esté esta persona, pues entonces mejor podrá atender a sus pacientes. Por eso es importante que el propio terapeuta esté en un proceso terapéutico. De otra manera, esta tarea es bastante complicada, ¿no? Sobre todo cuando nos dedicamos de lleno a este asunto, es decir, cuando amanecemos en el consultorio y anochecemos en el consultorio, cuando atendemos 4 pacientes en la mañana, 4 pacientes en la tarde, después de haber estado 8 horas sentado en el consultorio escuchando historias y todo el día se nos pasó en eso. Si uno no tiene su propio proceso terapéutico, es súper complicado hacer nuestra labor de una manera adecuada, ¿no? Y sobre todo, para no confundirse en estos asuntos de la transferencia y no hacer cosas extrañas, ¿no? Como ennoviarnos con el paciente, ¿no? Por ejemplo, o sea, terminamos siendo novios del paciente, pues eso es una falta ética gravísima, ¿no? Pues eso no puede ser. O nos ennoviamos con la mamá del pacientito que tenemos, eso no puede ser, es una falta ética seria, importante, que habla de que no tienes tu propio proceso terapéutico. Y entonces abusamos de esa transferencia positiva que tuvieron con nosotros y una vez que termina eso, pues y que la gente nos descubre como realmente somos, no como ellos nos imaginaban, pues se enojan con nosotros, pero pues ahí ¿quién tuvo la culpa? El terapeuta, la terapeuta que se enredó en una situación muy personal. Ajá. Decía una pregunta ahí que me hacían, que cuál es la consecuencia de tener vínculos. Pues, primero que es una falta ética, ¿no? O sea, eso primero. Y que obviamente de repente pues nos enteramos, ¿no? De que ya no es su paciente, ahora es su novio, ¿no?
o de que la mamá de su pacientito ya no es, sino que ahora es su novia, dices, pues no, es que es una falta ética grave. ¿Mm? A veces pasa por inmadurez, pero generalmente pasa porque el terapeuta no está en su propio proceso terapéutico. Porque les digo, pues estamos hechos igual que todos los demás, con las mismas debilidades que los demás. Entonces es fácil caer en la tentación. Sin embargo, es importante que si estás en tu propio proceso terapéutico, puedas salvar todas esas situaciones y no te emboletes, porque si no, entonces, como la transferencia es el nódulo de la relación terapéutica, pues imagínense, ya echamos a perder el tratamiento, ¿no? Pues por eso debes estar en tu propio proceso terapéutico. Aquí la recomendación, chicos, es que vayan con un excelente terapeuta y que no lo vean como un gasto, sino que lo vean como una inversión, ¿no? Yo he estado con terapeutas excelentes, ¿no? Con el doctor Miguel Matraj, con el doctor Alejandro Salamonovich, con el doctor Raúl Forcada, con el doctor Manuel Figueroa. Y de los 30 años que tengo atendiendo pacientes, 20 años he estado en análisis, es decir, no los 30 años he estado en análisis, pero sí 20 años de esos 30 he estado, es decir, he tenido algunos recesos, ¿no? Entre uno y otro, que suman como 10 años de receso y los otros 20 años he estado en algún proceso terapéutico. Eso te ayuda a entender, a no revolver, a no engancharte en cosas que podrían complicar el tratamiento. Y siempre es una inversión y es maravilloso, ¿no? Poder tener tu propio espacio donde tú puedas hablar de tus propias cosas, de tus propios dolores o incluso de los dolores que te genera escuchar los dolores de los otros, ¿no? Porque estamos muy cerca del dolor. Digo, nadie llega a terapia diciendo, pues me sentía tan contento que vine a ver qué me estaba pasando, ¿no? Todos llegan porque les duele algo. Entonces uno está cerca del dolor, pero si no atiendes tus propios dolores, es difícil que te encargues del dolor de los demás. Por eso el proceso terapéutico propio para el analista es la base fundamental de que pueda ser un buen psicoterapeuta. Y es una cuestión ética fundamental. La siguiente condición ética para esto es la supervisión de casos clínicos. Y aquí les puse una diapositiva en la que está, es una imagen que saqué de la Divina Comedia, este libro maravilloso de Dante Alighieri, en el que hace un recorrido por los infiernos, el purgatorio y el cielo. Y Virgilio lo va acompañando, ¿no? Y le enseña todo lo que pasa en los infiernos y le dice cómo sufren las almas en esos infiernos. Que es precisamente, si ustedes lo leen con detenimiento, es el proceso terapéutico. La Divina Comedia es básicamente lo que pasa en el proceso terapéutico. Tú puedes ser Virgilio, ¿no? Que va ahí ayudando a otro cuando tú eres el supervisor, pero tú puedes ser Dante. O sea, tú puedes ser el que llega a aprender. Entonces, siempre va a haber un Virgilio que nos ayude. Es decir, alguien que supervisa nuestro caso clínico y nos dice, ok, colega, mira, aquí te hace falta leer esto, lee esto otro, no viste esto, se te movió aquí esto, no lo viste. Y entonces cuando tú ves la opinión de alguien con más experiencia que tú, te das cuenta, te quedan más claras algunas cosas y entonces llevas ese tratamiento de mejor manera. Eso hay que hacerlo muy constantemente, ¿sí? No solo en tu propio análisis, es decir, una cosa es tu análisis personal y otra cosa es la supervisión de tus casos clínicos. Para esto, obviamente, pues hay que darse el tiempo de escribir sobre los casos clínicos, de tenerlos listos para llevarlos a la supervisión y poderlos ir revisando. Ahí ayuda mucho a veces supervisar casos clínicos en grupo, es muy enriquecedor porque escuchas otros casos clínicos
aprendes de esos otros casos clínicos y a veces ya resuelves hasta las propias dudas que tú puedes tener sobre tus casos, o incluso aprendes y cuando se llega a presentar alguna complicación o alguna situación en algún proceso terapéutico, tú te acuerdas de lo que pasó en otro caso clínico y dices, ok, aquí se puede hacer esto, ¿no? O aquí tendría que leer esto, pero ya lo tienes a la mano, ya conoces. Por eso es importante supervisar nuestros casos clínicos. Es decir, si usted ya puso un consultorio, no basta con poner un consultorio. Hay que ir a su propio análisis, hay que supervisar los casos clínicos para no perderse en el infierno, ¿no? Porque, a ver, Dante lleva una guía porque es fácil perderse en el infierno. Aquel que diga, no, yo solito puedo, yo me la sé de todas, tengo toda la experiencia del mundo, a mí nadie me enseña, está mintiendo. En el infierno nos podemos perder todos. Entonces, hay que llevar un Virgilio que nos acompañe. Ese Virgilio, ese que vigila, es el supervisor de casos clínicos. Y eso nos va a ayudar a que el tratamiento sea mucho más fácil de llevar. Disculpen el ruido. Bien, ahora, la siguiente diapositiva nos dice de la otra triada, la lectura en grupo. Y ahí les puse la foto de la Asociación Psicoanalítica Internacional, la que fundó Freud. Ahí lo vemos con varios de sus colegas. Varios de ellos se pelearon, ¿no? Así no estuvieron de acuerdo con Freud y se fueron, ¿no? Entre ellos Adler, Jung, ¿no? Se fueron. Algunos otros se quedaron, fueron así como muy respetuosos con él, se quedaron, como Rank, ¿no? Que se quedó con él, que lo siguió siempre y que nunca dijo nada de él, ¿no? Pero, o sea, imagínense esas lecturas en grupo entre ellos, ¿no? Qué enriquecedoras eran. Incluso Adler, ¿no? Y Jung, que lo cuestionaron y dijeron, no estamos de acuerdo. El aspecto sexual no es tan importante, también es importante esta otra cosa. O sea, imagínense la riqueza de lecturas que hacían entre todos. Bueno, esa es la tercera cosa importante para mantener la cuestión ética en su punto. Hay que leer, pero no solo leer uno solito, porque uno lee solito y uno cree que ya le entendió. Cuando lees en grupo, te encuentras de que hay otras lecturas que tú no habías visto, otras maneras de entender ese texto que tú no habías visto y que va a enriquecer tu propio proceso. Entonces, por eso es tan enriquecedor leer en grupo, ¿no? Eso es como muy importante tomarlo en consideración. La actualización que sigamos teniendo es súper importante porque nos ayuda a examinar nuestros propios conocimientos, a enterarnos de conocimientos nuevos, de cosas nuevas que siempre serán, pues, como de toda nuestra ayuda. No alcancé a leer, es que se borran muy rápido, pero al final contestaré algunas de sus preguntas. Bien, a ver, la siguiente diapositiva, por favor, una vez que hemos visto la triada, quisiera comentarles sobre otros temas sobre la ética en el trabajo psicoterapéutico. Y aquí tenemos, por supuesto, la confidencialidad. No hay tratamiento si no hay confidencialidad. Por esto es importante que, por ejemplo, cuando supervisamos casos clínicos, pues omitimos el nombre, probablemente cambiamos un poco la edad, no decimos el domicilio, es decir, cambiamos algunas cosas, ¿no? Para evitar que cualquiera de los que están ahí se enteraran de quién es, o, bueno, todos estamos obligados a que si estamos en un caso de supervisión de casos clínicos en grupo, pues tenemos que mantener la confidencialidad de lo que estamos escuchando. Y otra es no establecer una relación amorosa con él o la paciente o los papás del paciente en el caso de que sean niños, ¿no? Y se vale derivar sensible de manera personal. Es decir, no estamos obligados tampoco a atender un asunto en el que algo se nos mueve. Ahí les puedo compartir que el pasado 19 de septiembre del 2017, pues como todos sabemos, aquí en Jojutla nos fue muy de la fregada, ¿no? Y
mi consultorio justo está en la zona cero de Jojutla, enfrente de la Juan Jacobo Ruzono. Entonces, esa calle, pues, ya saben, ¿no? Quedó destrozada. No había manera de pasar al consultorio. Ni siquiera yo había sabido cómo había quedado toda esa calle, ¿no? Hasta que un día me di a la tarea de ir y vi, o sea, estaba así, toda esa calle destrozada. Afortunadamente la clínica no, pero la calle sí. Entonces, un poco por eso, porque no había dónde atender pacientes, pero un poco también porque no estaba yo en posición de escuchar. A los pocos días me hablaron de la Facultad de Psicología y me dijeron que tenían una brigada de psicólogos lista para ayudar y que querían saber si yo, al ser de acá y al conocer toda la problemática que había aquí, les podía ayudar para distribuir a la gente, para dar tratamiento, etcétera. Entonces me dijeron, ¿nos podrías ayudar? Y les dije, me dicen, para saber por dónde empezamos. Entonces le dije, pues yo creo que conmigo, porque no te puedo decir quién necesita, qué necesita, dónde lo necesita. No sé, porque mi casa se vio bastante deteriorada, la casa de mi papá se cayó, estamos en eso, estamos bajando todo para poder dormir entre la sala, el comedor y la cocina y traerme a mi papá, entonces no sé. Entonces me dijeron, ok, sí, no te preocupes, está bien, entendemos, ¿no? O sea, yo en ese momento no podía escuchar. En 30 años que tengo atendiendo pacientes, fueron 40 días que no escuché nada, o sea, que no atendí un solo paciente, 40 días. Empecé a trabajar otra vez en Zacatepec, lejos de mi consultorio, pero en Zacatepec. Y el primer paciente que llegó fue un paciente que justamente había perdido a sus familiares en el terremoto. 40 días después la pude escuchar sin ponerme a llorar con ella, ¿no? 40 días la pude escuchar pudiendo decirle algo. 40 días antes yo no hubiera podido escuchar a nadie. No hubiera podido hacerlo. Y eso es parte de la postura ética. No, si no estoy en posibilidad de escuchar, mejor no lo hago. ¿Sí? Porque es más ético decir, no estoy en posibilidad de escuchar ahora, que decir, sí lo puedo hacer y ponerme a llorar a la mitad, ¿no? O sea, imagínense escuchar el relato de una paciente que nos dice cómo murió su familia y cómo estuvo a punto de morir ella, cuando tú a lo mejor no pasaste por una situación semejante, pero sí perdiste muchas cosas materiales, perdiste tu trabajo, o sea, estábamos como en la misma situación, ¿no? Entonces es el único tiempo en el que, ni siquiera para tener a mis hijos yo paré tanto tiempo el consultorio, o sea, ni siquiera para eso, ¿no? Pero en el terremoto sí. Entonces, hay ocasiones en las que uno sabe que no puede escuchar y hay que darse un tiempo y dejar eso hasta que uno se sienta bien para poder hacer un buen trabajo. La siguiente es no subir el costo de la terapia aprovechando una transferencia positiva o aprovechar para favores personales, ¿no? Ya lo vemos en transferencia positiva y decimos, ay, pues ahorita si le digo que le voy a cobrar más, sí me los paga. Sí, te los va a pagar, pero es una falta ética, ¿no? O aprovecho que tengo una buena relación con el paciente, me entero de que tiene un familiar en la política y le digo, oye, ¿y no será que me podrá conseguir un trabajo? Porque yo siempre he querido trabajar en tal parte y me lo consigue, ¿no? Esa es una falta ética grave que tiene que ver con la transferencia, ¿ok? Una vez que nosotros pusimos el costo de una terapia, ese costo tendría que cambiar hasta un año después. Ajá. Un año después podríamos modificar el costo y decir, bueno, ya pasó un año y estoy subiendo un poco mis costos, le voy a cobrar tanto, siempre y cuando no suba tanto, ¿no? La consulta. Digo, no podemos subir un 50%, un 60, 70%, ¿no? Eso depende de cada quien, por supuesto. Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a entrar a las cuestiones bioéticas de la psicoterapia. Como nuestra ciencia tiene que ver también con la vida,
Entonces, no podríamos hablar de ética sin hablar de la bioética dentro del tema de la psicoterapia. Yo les puse aquí 2 o 3 cosas, ¿no? Importantes en este asunto. Cuando atendemos temas que tienen que ver con el aborto, con la eutanasia o con las cuestiones de identidad de género. Es decir, que llega una chica y nos dice, es que voy a abortar, o ya tenemos a la paciente y se le presenta una situación y dice, estoy embarazada, no quiero tenerlo, voy a abortar. Y a lo mejor el terapeuta es cristiano y dice, no, cómo vas a abortar? No, y la tratamos de convencer. Esa es una falta ética, porque tu propia postura no puede influir en la decisión de la paciente. Hay que ser respetuosos de eso, esas son las cuestiones bioéticas, y esas son cuestiones que nosotros tenemos que saber, ¿sí? Que tu postura personal no puede incidir en la decisión del paciente. Una cosa es que tú creas y otra cosa es que tú obligues a la gente a que crea lo que tú quieres que crea. Son 2 cosas diferentes. Es decir, el proceso terapéutico no es un proceso de adoctrinamiento. Tú no puedes obligar a la gente a que crea lo que tú crees. Entonces, si la persona decide abortar, tu propio proceso debe ser respetar esa decisión. Ese es el momento para analizarlo en terapia o analizarlo en supervisión de casos clínicos. Ahí es donde se nos complican las cosas, ¿no? O en el caso de eutanasia, donde dice el paciente, es que yo quiero morirme, ¿no? En el caso de Freud, cuando Freud, después de muchísimas cirugías en la mandíbula, por el cáncer que tenía de tanto fumar, le dice a su doctor, llegado el momento, ya sabes lo que tienes que hacer. Me pones tanto de morfina, de tal manera que yo pueda morir sin sentir ya tantos dolores. Los dolores eran imposibles, ¿no? Así, imposibles, eran espantosísimos. Entonces, el día que Freud toma la decisión de practicar la eutanasia, le dice a su médico, ya llegó el momento, ¿no? Ya los dolores eran insoportables, había pasado muchas cirugías, tenía 83 años y decide practicar la eutanasia. A lo mejor si yo soy cristiano digo, no, hasta que Dios decida. Tu posición personal no puede influir en la decisión del paciente. ¿Ah? Por eso hay que estar en su propio proceso terapéutico y hay que supervisar casos clínicos y hay que leer sobre el asunto. Y la siguiente es cuestiones de identidad de género. No falta la familia que nos lleva al adolescente que es homosexual y que nos dice, pues es que lo vemos raro, lo vemos como que amanerado, lo vemos como que así y lo traemos para que usted lo componga. Pues nosotros no componemos esas cosas, ¿no? Porque no están descompuestas para empezar. Entonces, ¿por qué vas a componer algo que no está descompuesto? Pero hay posturas en las que, por diferentes situaciones, sobre todo religiosas, el terapeuta sí se mete en ese asunto y sí trata de convencerlo y le dice, has de estar confundido, no, o sea, si eso es lo que el paciente quiere, eso es lo que hay que respetar. Por eso les puse ahí que en cualquier situación no debería imperar la opinión o creencia personal para influir sobre la propia idea del paciente. Hay otras cuestiones bioéticas, por supuesto, sin embargo, yo les puse algunas de ellas que son como las que más nos llegan al consultorio, ¿no? Bien, a ver la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahí está el lugar donde yo trabajo, es especialidades médicas, ahí les digo, a un costado de los salones de la Escuela Juan Jacobo Rousseau, aquí en Jojutla, en especialidades médicas. Bien, pues escucho sus preguntas o si me las pueden ir leyendo, contesto algunas de ellas. Muchas gracias, maestra Olga Valerio, por compartir a través de ponencias su amplia experiencia. Le haremos llegar su constancia en los próximos días. A continuación, leeré algunas preguntas. De igual manera, por cuestión de tiempo, será breve y las demás las subiremos a redes sociales para que usted nos apoye a resolver las dudas, por favor. ¿Sí?
La primera pregunta es de Carolina Rodríguez y dice, ¿cómo se puede lidiar con problemas de este tipo con los pacientes? He escuchado mucho sobre situaciones que los pacientes suelen enamorarse de manera obsesiva con los terapeutas. ¿Qué recomienda a los terapeutas para evitar situaciones de este tipo? Pues ya lo dijimos, ¿no? La triada. Supervisión de análisis clínicos, tu propio análisis y lecturas en grupo. Y por supuesto entender, no llenar los vacíos de uno con los vacíos de alguien más. Siguiente. Esta es de Sariel G. Dice, entonces si un paciente te dice cosas lindas o negativas, ¿está reflejando los pensamientos que tiene hacia la relación y persona de sus padres? Sí, la transferencia es eso, es pasar las emociones, los sentimientos que originalmente tenía hacia las figuras paternas, ahora hacia su terapeuta. Entonces, ese es el campo en el que el terapeuta trabaja y en el cual encontrará la cura al paciente. Gracias. Hay otra pregunta, es de Vane Ortiz Pablo y dice, ¿se le comenta al paciente sobre lo que es la transferencia positiva y negativa? No, porque no es un análisis didáctico, a menos que se trate de un terapeuta que está en formación y que tiene un análisis didáctico, entonces sí, le dice el analista, esto que te está pasando es transferencia, ¿no? Pero generalmente la persona ya lo sabe cuando ha estudiado sobre esto. Si no, no se le dice en términos teóricos, sino más bien en términos prácticos, ¿qué le está pasando? Para que entienda que no es uno, sino más bien que es algo que le pasó en la infancia y que ahora se le revive con uno, pero así se le ha revivido con aquel novio, con aquella pareja, en aquella situación. Y entonces el paciente entiende que está repitiendo algo que no ha podido elaborar. Para eso habría que leer Recuerdo, Repetición y Elaboración también de Sigmund Freud. La siguiente pregunta es de Carolina Rodríguez y dice, ¿la psicología clínica se apoya más de esta corriente psicológica? Psicoanálisis. Pues muchos nos dedicamos al psicoanálisis, pero muchos de mis colegas hacen terapia humanista, terapia conductista, terapia centrada en el cliente, que es la que es de Carl Rogers. Entonces, bueno, cada terapeuta tiene su propio camino, ¿no? Hay terapia cognitivo-conductual, que es la que están ocupando mucho en los hospitales, pero en todos los tratamientos siempre está la transferencia y en la medida en que esa se respete, el tratamiento será mucho mejor. Ok, esa sería la última pregunta y es de Luis Fernando Gama Uribe. Dice, ¿cuáles serían las consecuencias para el psicólogo que se relaciona sexualmente con una paciente de una manera no ética? ¿Podría dejar de dar consulta para toda su vida? Desafortunadamente no hay una sanción, ¿no? O sea, sí sabemos de terapeutas que tuvieron un noviazgo, relación sexual, o sin noviazgo, una relación sexual, sí lo sabemos. Desafortunadamente no hay una sanción como tal, a menos que la paciente lo denunciara o que el paciente lo denunciara, ¿no? Y entonces sí, por supuesto, procede. Pero el problema es que como está en transferencia, el paciente no denuncia. Ajá. Entonces nos enteramos los demás, pero el paciente no denuncia, solo a veces se queda con el coraje, pero no denuncia la situación. Entonces, es una falta ética y lo que hay que hacer, pues, es ya no ir con ese terapeuta o esa terapeuta porque ha demostrado, pues, no entender qué pasa con el proceso terapéutico. Ok, maestra Olga Valerio, muchísimas gracias. Le agradecemos demasiado este tiempo. Al contrario, muy agradecida y feliz Día del Psicólogo para todos. Muchísimas gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego.